está, papu. Ya está, ya. Pero no se Bien, caiga. con todos, buenas tardes. Soy el médico Pablo Torres, neumólogo del Hospital Hipólito. El día de hoy les voy a dar el tema enfermedades pulmonares ocupacionales. En realidad es un tema muy amplio, pero lo hemos resumido en tres patologías básicas, ¿no? Lo que es la silicosis, la asbestosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Ya algo mencionaremos de lo que es la enfermedad del minero de carbón, ¿no? Llamada antracosis, que deben haber escuchado de esto. Okay. En primer lugar, siempre desde la antigüedad, desde la prehistoria, el hombre ha estado expuesto a los diferentes elementos de la naturaleza, tanto lo que son los minerales como son las sustancias orgánicas, por lo cual es importante dentro de la historia clínica que nosotros realizamos, dentro de la anamnesis, siempre preguntar en dónde trabaja el paciente y cuál es su lugar de trabajo. Siempre cuando hagan una historia clínica desde el punto de vista respiratorio, cuando estén buscando una enfermedad pulmonar, este es muy importante dentro de los antecedentes. ¿Okay? La definición de enfermedad pulmonar ocupacional es la afectación de cualquier estructura del sistema respiratorio, sea bronquios, alveolo, intersticio, por la exposición del sujeto a materia particulada, es decir, a partículas, sean vapores, gases o humos en su lugar de trabajo. Es una de las primeras causas de que las personas no vayan a su trabajo de ausencia laboral dentro de los países desarrollados. Sin embargo, actualmente se están dando una gran cantidad de leyes para disminuir esto, ¿no? En el Perú todavía estamos en pañales en relación a esas leyes. Sabemos bastante de lo que es la minería informal, entre otras, ¿no? Existen diferentes agentes causales. Tenemos los polvos inorgánicos, como el sílice, el silicato. Sabemos que el sílice es el principal componente de la corteza terrestre y es una de las principales enfermedades ocupacionales. Polvo de carbón, el grafito, el hierro, el óxido de fierro, metales como el cadmio, el berilio, tungsteno, fibras minerales artificiales y polvos orgánicos que también tienen gran importancia, como lo que son hongos, antígenos aviarios. Habrán escuchado ustedes de lo que es la neumonía del granjero, ¿no? Que son asociados a personas que cuidan aves, ¿no? Como los que son gallinas, patos, entre otros, ¿no? También lo que son las palomas. Gases o vapores químicos como el amoníaco, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, entre otros, ¿no? Pueden afectar cualquier estructura. Afectación bronquial, tenemos inclusive lo que llamamos el asma ocupacional, ¿no? Pacientes con síntomas de una patología asmática, hiperreactividad bronquial, asociada al antecedente laboral. Afectación de parénquima pulmonar, produciendo enfisema, destrucción de alveolos, destrucción de pared pulmonar, fibrosis pulmonar y también lo que es afectación de la pleura. Más adelante vamos a ver cuáles son las patologías que más afectan a diferentes estructuras pulmonares, ¿no? Y algunas enfermedades tienen un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, lo que es la silicosis por el sílice, lo que es la siderosis por el hierro, la neumoconiosis de la enfermedad del carbón. En realidad la palabra neumoconiosis es un término general que se utiliza para todas las enfermedades que son ocasionadas por inhalación de sustancias inorgánicas. La neumoconiosis incluye la silicosis, la beriliosis, la estanosis y la que es la antracosis. O sea, dentro del término neumoconiosis están inmersos todas las demás enfermedades, ¿ya? Es igual que la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que en realidad ese término que agrupa todas las que nosotros en teoría llamamos fibrosis pulmonar, ¿no? La primera enfermedad, la principal, la más común, es la silicosis, que es una enfermedad crónica, evolutiva, incapacitante, irreversible e incurable. Tiene bastante importancia desde el punto de vista legal. Es de las primeras enfermedades que producen incapacidad a los pacientes que laboran en lo que son la industria de la minería principalmente. Ya lo dije anteriormente, se dice el mineral más abundante en la tierra y se asocia a una gran cantidad de actividades: la industria, la minería, refinerías, artesanos de vidrio, laboratoristas dentales, inclusive
Cuando ustedes han visto los jeans que son despintados, ellos lo despintan con arena a alta presión. Esa es una causa común de enfermedad por sílice de manera aguda, por la exposición a gran cantidad de este mineral, ¿no? Y en otra gran cantidad de ocupaciones, ¿no? Como las fundiciones, los mismos albañiles, las personas que trabajan en construcción, entre otros, ¿no? Por eso es importante conocer qué tipo de labor tiene el paciente para poder sospechar de esta patología. Básicamente, ¿cómo llega el sílice a los alvéolos? Por inhalación, partículas pequeñas. Cuando son partículas grandes, mayores a 5 micrómetros, generalmente se eliminan por el sistema mucociliar, ¿no? Se quedan impactadas a nivel de vía respiratoria superior, y cuando son menores de 5, por medio del aclaramiento. Cuando pasan el sistema de aclaramiento, llegan a nivel de los alvéolos de los bronquiolos terminales y de los alvéolos, y son fagocitados por los macrófagos. Los macrófagos son activados por las partículas de sílice y provocan lo que son la activación de diferentes factores proinflamatorios. Si hay una adecuada eliminación de esto, el sílice es eliminado progresivamente por la vía de los linfocitos y de la vía sanguínea. Sin embargo, si hay una activación excesiva, una gran cantidad de activación de los macrófagos, se produce activación del sistema de crecimiento fibroblástico, lesión intersticial, y va a provocar la enfermedad intersticial. ¿Okay? Ese es básicamente, en resumen, cómo actúa el sílice para formar o para producir la patología pulmonar. La célula principal en la patología de sílice es el macrófago. Esa es una pregunta que voy a poner para el examen, por si acaso. ¿Cuál es la célula principal en lo que es la patogenia de la enfermedad por sílice? Es el macrófago. ¿Okay? La lesión histológica clásica es el nódulo silicótico. Este nódulo silicótico son fibras de colágeno, y esas son las lesiones que vamos a observar en la radiografía y también en lo que es la tomografía. El diagnóstico. Principalmente, primero tenemos que tener la sospecha de que una persona ha estado expuesto a esto. No podemos, si nosotros no conocemos el antecedente laboral, no podemos hacer el diagnóstico. Y segundo, con la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, especialmente para la silicosis, la Organización Internacional del Trabajo tiene ciertas formas de leer que te dan ciertos criterios, ¿no? Lo que llamaban la OIT, ¿no? Para leer placas. Eso ve el tamaño de la lesión, si son micronodulares, si son intersticiales, el tamaño, la localización, si existe problema a nivel de la pleura, si hay derrame pleural, todo eso. Pero bueno, eso no viene al caso, pero en realidad, para hacer el diagnóstico de silicosis, en una radiografía principalmente vamos a encontrar lo que es el patrón intersticial micronodular. Sin embargo, la silicosis puede darte cualquier tipo de patrón, pero principalmente el intersticial micronodular. Clínica. Generalmente la persona que ha sido expuesta al silicio no tiene síntomas. Los síntomas recién van a empezar cuando el paciente tiene más de 10 años de exposición. Por ejemplo, si viene una persona que trabaja recién 2 años en la minería y viene queriendo que tú le diagnostiques silicosis, no tiene mucho sentido. El tiempo de exposición es muy importante en lo que es la silicosis. Ya en la fase clínica es cuando ya hay bastante compromiso del parénquima pulmonar y va a dar síntomas como el dolor torácico, tos seca y principalmente la disnea. Casi como una enfermedad intersticial, ¿no? La exploración física a veces no vas a encontrar nada, por el compromiso intersticial no van a encontrar ruidos agregados ni estertores. Pero en ocasiones, cuando también hay compromiso bronquial, vamos a encontrar respiración ruda, hiperactividad bronquial con expiración prolongada, roncos y bilantes. Bueno, como pueden observar en la imagen de la parte inferior derecha, ven una especie de pequeños micronódulos. Esa es la lesión principal de la silicosis, ¿no? Que es el nódulo silicótico. Van a haber lesiones intersticiales, fibrosis masiva, como vemos en la radiografía del lado derecho. Vamos a ver calcificaciones, lesiones fibroretráctiles. En la tomografía ahí ven los pequeños nódulos bilaterales, tractos fibrosos, y finalmente provoca la destrucción pulmonar, ¿no?
El tratamiento. Lamentablemente la silicosis no tiene tratamiento específico. Solamente se le da tratamiento sintomático. Algunos le dan broncodilatadores, ¿no? Salbutamol, corticoides inhalados. Sin embargo, no hay nada que diga su utilidad, pero se utiliza generalmente como un placebo con los pacientes. Y en las etapas avanzadas se le va a dar oxígeno. El principal tratamiento es evitar el seguir en contacto con el sílice, ¿no? El estar en contacto con este polvo inorgánico. Sin embargo, cuando se puede detectar precozmente, la enfermedad puede detenerse. Sin embargo, en las etapas avanzadas, que es lo que normalmente encontramos, a pesar de que el paciente ya no está en contacto con el sílice, la enfermedad sigue su progresión. Y otra cosa importante, eso también tomen en cuenta, de las enfermedades pulmonares ocupacionales, el que tiene bastante incidencia de tuberculosis es la silicosis, se asocia bastante a tuberculosis. Como sabemos, ¿cuáles son las células principales para la defensa en contra del Mycobacterium tuberculosis? Son los macrófagos. Al haber alteración de la función y destrucción por el sílice, esta defensa no va a ser la adecuada, por lo cual la tuberculosis puede incrementa su incidencia en este grupo de pacientes. ¿Okay? Y también otra complicación es el cáncer pulmonar, ya declarado por la OMS como un carcinogénico. Este también puede ser pregunta de la tuberculosis pulmonar. Asbestosis. Asbestosis son cristales que tenemos de dos tipos, las serpentinas y las anfiboles. El más común es el primero. Se utilizan para una gran cantidad de lo que es la industria, porque tiene una alta tolerancia al calor, resistencia, aislante y durabilidad. Se utiliza para cañerías, tuberías, industria naviera, frenos, protectores, inclusive anteriormente se utilizaban en lo que son los eternis, y las personas que están en contacto con esto van a padecer esta enfermedad. La hepatogenia es similar al sílice, se da por inhalación, pero también produce por deglución, puede producir alteraciones a nivel del sistema digestivo y por contacto dérmico también produce lesiones en la piel. Las fibras de amianto se depositan en los alveolos donde los macrófagos intentan fagocitarlos y destruirlas, generando una respuesta inflamatoria, destrucción pulmonar y cicatrización y fibrosis, muy similar a lo que se produce con el sílice, ¿no? Produce una neumopatía fibrosante intersticial difusa perialveolar y se pueden observar pequeños nódulos de engrosamiento difuso, fibroso y reticulado. Lo principal en la asbestosis es el compromiso pleural. Eso es lo principal en la asbestosis. ¿Okay? Ahí tenemos engrosamiento pleural difuso en una biopsia, que es la forma como se introduce a lo que es la parte pulmonar. Inclusive las personas que no tengan contacto directo con la manufactura de los diferentes componentes, por ejemplo los pacientes, los fontaneros que trabajan lo que son tuberías de metal, pueden tener la enfermedad sin tener contacto directo con la materia prima, ¿no? Puede estar relacionado, puede producir diferentes patologías o afectaciones. La pleura puede producir lesiones benignas como placas pleurales, derrame pleural benigno, fibrosis pleural difusa, atelectasia redonda, y las malignas lo que es el mesotelioma. Hay una relación directa con lo que es el asbesto y el mesotelioma, eso es importante. En el pulmón produce asbestosis, fibrosis, enfisema pulmonar, también produce cáncer pulmonar, cáncer de laringe, y en lo que son las calles de amianto por contacto dérmico, y puede producir también, como les dije, a la deglución problemas a nivel del sistema digestivo, mesotelioma peritoneal, cáncer de estómago, de esófago, de colon y de recto. Ya viendo lo que son las manifestaciones clínicas, igual que las enfermedades intersticiales, comienza con tos y disnea progresiva, son los dos síntomas principales. Las placas pleurales calcificadas suelen ser un hallazgo radiológico en pacientes asintomáticos, y la efusión pleural también es importante. Generalmente los síntomas van a aparecer 10 a 15 años luego de la exposición. Y el mesotelioma constituye una manifestación casi exclusiva. De todas las enfermedades, ¿cuál está relacionado con el mesotelioma? La asbestosis, ¿no?
Tenemos ahí una biopsia de un pulmón donde vemos placas, ¿no? La pleura totalmente engrosada, ¿no? Acuérdense que la pleura es una membrana muy fina y ahí vemos como si fuera una cáscara que cubre totalmente el parénquima pulmonar. El diagnóstico por radiografía de tórax, el antecedente de exposición, también se lee por la OIT también, por lo que vimos anteriormente. Los derrames pleurales también requieren un estudio adicional, lo que se hace normalmente para el estudio del líquido pleural, con toracocentesis y biopsia para poder diagnosticar mesotelioma o cualquier otra patología asociada, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos compromiso intersticial. Segundo, vemos un derrame pleural en el lado derecho, en el lado izquierdo, en la figura del lado izquierdo. Ahí con la flecha estamos viendo un engrosamiento pleural, opacidades subpleurales curvilíneas. Vemos engrosamiento sectal y lo que es el mesotelioma, ¿no? En la figura de su lado izquierdo, con engrosamiento pleural y derrame pleural. Vemos ahí en la figura del lado derecho, vemos cómo es la característica de la pleura, ¿no? Una pleura engrosada, mamelonada, que es clásico de lo que es el mesotelioma. Y otra cosa, otra pregunta que podría colocarles, llamado lo que son los cuerpos de asbesto. Son estructuras de color amarillo en forma de pálido de tambor que no hacen diagnóstico de enfermedad, más sí de exposición, siempre y cuando sea encontrado en lo que es lavado bronquialveolar o en esputo, porque si es encontrado a nivel de biopsia pulmonar, si es diagnóstico de enfermedad. Solamente en esputo y en el lavado bronquialveolar es de exposición solamente, ¿ya? Al igual que el silice, no hay un tratamiento para eso. El daño producido por el asbesto no tiene cura. Las placas pleurales y el derrame pleural benigno solamente se observan. Si el paciente tiene derrame pleural, se está pensando en asbestosis y se le hacen los exámenes correspondientes y no se encuentra signos de malignidad, simplemente se tiene que observar esperando que malignice o siga como tal. No se puede hacer más que eso. Cuando ya se diagnostica mesotelioma, tiene mal pronóstico, pobre sobrevida y mala respuesta a la quimioterapia. Eso es en relación a la asbestosis. Otro punto es la neumonitis por hipersensibilidad. Es la inflamación inmunitaria del parénquima pulmonar que afecta a las paredes alveolares y las vías aéreas terminales, secundaria a la inhalación repetida de diversos polvos orgánicos por un huésped susceptible. Acá tenemos lo que le mencioné al inicio, lo que es el pulmón de granjero, que es por hipersensibilidad por el contacto con el heno. Hay lo que es el bagazosis, por lo que es la fibra de caña de azúcar, y otras enfermedades que tienen su nombre de acuerdo al tipo de contacto que tengan, ¿no? Ahí en el cuadrito lo van a encontrar. Pulmón del trabajador con detergente, inclusive acá también está el pulmón del peluquero, ¿no? De las personas que trabajan con las sustancias para el tinte de cabello, también hacen su neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo? La persona es expuesta al polvo orgánico, va a haber una activación del complemento, va a haber lo que son los macrófagos alveolares, van a actuar, se va a producir activación de los CD4, activación de los linfocitos tipo B, de las células natural killer del CD8, va a haber producción de anticuerpos y principalmente el tipo de respuesta es el complejo antígeno-anticuerpo. Va a haber de tres tipos: aguda, subaguda y crónica. Eso es importante. Si nosotros tenemos la sospecha, a veces nos podemos confundir con un cuadro de neumonía. Por ejemplo, en la etapa aguda se observa cuando la persona ha estado expuesta 4 a 8 horas posteriores a la exposición, produce los síntomas. Se va a producir un patrón intersticial asociado a patrón alveolar. Si nosotros vemos una radiografía de la etapa aguda de una neumonitis por hipersensibilidad aguda, podemos confundirla rápidamente con una neumonía si no tenemos la idea ni el antecedente de exposición. El paciente presenta tos, escalofríos y fiebre, ¿no? Y que resuelve dentro de las primeras 24 a 48 horas luego de que el paciente ha cesado la exposición a la gente. La subaguda
generalmente en una exposición mucho más crónica, intermitente y continua. Da cuadros clínicos que van de semanas a meses con disnea como síntoma cardinal. Generalmente se parece bastante a lo que son las enfermedades intersticiales, lo que llamamos fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? Los mayores son síntomas compatibles con la enfermedad, principalmente la disnea, la tos, teniendo en cuenta si estamos pensando en algo agudo o subagudo crónico, evidencia de exposición, datos compatibles con imagen, generalmente radiografía y tomografía, que van a dar un patrón intersticial y patrón alveolar, un lavado bronquialveolar con predominio de linfocitos, cambios histológicos compatibles en el caso que se realice una biopsia pulmonar, y reto con antígeno positivo, es decir, lo ponemos al paciente al antígeno y podemos producir la sintomatología, ¿no? Y los criterios menores son estertores, crepitantes, difusión de monóxido del cobajo, hipoxemia arterial, reposo y ejercicio. Los menores generalmente pueden ser causados por cualquier patología pulmonar. Ahí vemos radiografías en las cuales vemos en la etapa aguda y subaguda, vemos en la figura del lado derecho vemos un infiltrado alveolar en la base del lado derecho que puede hacernos confundir con un problema de una neumonía, y en el lado izquierdo un patrón intersticial. Este es una neumonía de hipersensibilidad aguda. Vemos un patrón intersticial con gran cantidad de infiltrado alveolar en parches, que nos podrían hacer equivocar en una neumonía aguda, ¿no? Generalmente por gérmenes atípicos. Tenemos imágenes en mosaico. Ustedes ven unas zonas más hipodensas, que son zonas de atrapamiento aéreo en ambos lados, y en la figura del lado derecho un patrón en vidrio del ilustrado que también es característico, muy similar a lo que son las enfermedades intersticiales. Y en la etapa crónica ya hay destrucción pulmonar, ¿no? Con panalización, tractos fibrosos y destrucción del parénquima pulmonar. El tratamiento, en lo que es suprimir primero el contacto. Lo que son los corticoides sistémicos. De todas las enfermedades intersticiales, la que sí responde espectacularmente al tratamiento corticoide son las neumonitis por hipersensibilidad. Rápidamente vamos a ver que las lesiones desaparecen rápidamente, ¿no? Cuando no hay respuesta a corticoide, vamos a darles inmunosupresores como la atropina, y también se pueden utilizar esteroides inhalados. El tratamiento con este tipo de medicamentos puede ser largo, puede ser hasta mayor a 6 meses el tratamiento, llegando hasta 1 año según evolución del paciente. Y vemos esta respuesta. En el lado izquierdo vemos un paciente con el episodio subagudo, vemos nódulos centronucleares, patrón en mosaico, y en el lado derecho vemos luego de haber recibido tratamiento por 6 meses con corticoides, y luego de haber abandonado la exposición vemos la mejoría, ¿no? Casi por último, otro tema importante, lo que es el asma ocupacional. Esta forma de asma, entre comillas, se produce luego de una inhalación masiva de irritantes de la vía aérea, quedando los bronquios hiperreactivos de forma permanente, lo cual se ha atribuido al cambio en la biología y comportamiento del músculo bronquial. Este tipo de patologías se vio bastante luego de lo que es las Torres Gemelas. Cuando hicieron la destrucción de las Torres Gemelas, hubo gran cantidad de sustancia, de polvo, de diferentes sustancias en el aire, y se vio un incremento de personas con síntomas de hiperreactividad bronquial asociados que vivían alrededor de esta zona. Y se descubrió o se vio que era secundario a la inhalación de todas estas sustancias, ¿no? Generalmente es la exposición a diferentes tipos de alergenos. Puede ser alergenos animales, como los ácaros, vegetales o derivados, hongos, enzimas, pescados, crustáceos, alimentos como los cereales, lácteos en polvo, y también de bajo peso molecular como el polvo de madera, metales, medicamentos, productos químicos. Como habrán visto, hay una gran cantidad de sustancias que pueden dar cuadros de hiperreactividad bronquial y asociados a diferentes ocupaciones, ¿no? ¿Cómo se hace? El primero, hay una exposición en el trabajo, entra el alergeno, la persona se sensibiliza y existe un periodo de latencia. Posteriormente, si la persona es expuesta nuevamente y es sensibilizado, se va a dar toda la sintomatología de hiperreactividad bronquial
quedará lo que es el asma ocupacional, ¿no? Cuadro clínico. Generalmente, si nosotros saben muy bien que el asma se produce generalmente antes de la segunda década de vida, ¿no? Generalmente en personas adolescentes, adultos jóvenes. Debíamos pensar cuando una persona que no tenía antecedentes previos inicia con síntomas luego de los 40 años. Si tiene un antecedente de exposición laboral, si los síntomas empeoran luego de llegar al trabajo y mejoran en los días libres, especialmente en las vacaciones, ¿no? Eso a veces lo toman en broma, que la persona se siente mucho mejor cuando no trabaja, ¿no? A veces es tomado a mal. El diagnóstico es el mismo que se establece para el diagnóstico de asma. ¿Cuál es el diagnóstico? Espirométrico, ¿no? Clínico y espirométrico. Lo otro, debemos establecer la relación con el agente laboral. Ahí podemos realizar la prueba de broncoprovocación. Es un poco difícil debido a que debemos aislar el antígeno que produce la hiperreactividad y someterlo al paciente y realizarle las pruebas pertinentes. Cuando no se puede hacer eso, podemos hacer flujometría en el paciente sospechoso. Cuando está en el trabajo se puede hacer flujometría, luego cuando esté en casa, y se supone que debería mejorar el flujo de aire. Y otras pruebas son la inmunoglobulina E, pruebas cutáneas que pueden establecer sensibilidad a ciertos alergenos, sin embargo no nos determinan que realmente es el que ocasiona la sintomatología respiratoria. El tratamiento es el mismo que se da para el asma. La piedra angular del tratamiento para el asma son los corticoides inhalados, es lo mismo. Y sobre todo retirar al paciente del ambiente laboral. Sin embargo, a pesar de que personas se retiran de la exposición, persisten con sintomatología y les hace una patología crónica que debe ser manejada como tal. Y por último, solamente para mencionar lo que es la antracosis o el pulmón de minero, ¿no? Lo que ya varios habrán escuchado, que se da por la inhalación de lo que es el carbón, ¿no? El carbón, al igual que las otras enfermedades por inhalación, los macrófagos tienen bastante que ver, y podemos encontrar pacientes o personas que luego de lo que son necropsia podemos encontrar ese tipo de pulmón, ¿no? Con todo lo que es el material de carbón depositado en todo lo que es el parénquima. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Gracias.